Bien, chicos, buenas noches con todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Espero que hayan pasado un buen domingo. Espero que les haya ido también bien en su examen que dieron el día de ayer. Y vamos a comenzar nuestra sesión. Como le comenté a su compañera, la delegada, hoy día vamos a tratar de hacer las dos clases, porque el próximo sábado yo no voy a poder la clase. Por si acaso, con el viernes probablemente también lo maneje virtual, pero eso ya lo voy a conversar con el grupo. El viernes sí normal con el grupo, con su clase, todo. Por eso que a ellos no les he adelantado. En cambio con ustedes sí se me iba a complicar el próximo sábado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esta clase es relativamente corta, ya ustedes la han visto en el aula virtual, así que han podido revisar, han podido leer un poquito, pero yo aquí quiero destacar de ciertas bacterias. Bueno, todas las bacterias tienen relevancia, todas estas bacterias producen ciertos cuadros clínicos. Recuerden que las preguntas que están relacionadas en el curso son preguntas tipo caso clínico. Y para eso, pues, uno tiene que conocer algunas características bioquímicas que tengan las bacterias, algunas particularidades como las proteínas o aquellas sustancias que son las que van a producir la patogenicidad. Entonces vamos a comenzar primero hablando de Bacillus, y ustedes también recordarán Bacillus porque el Bacillus se vio en la película de Pasteur. En la película de Pasteur uno recordará las imágenes de cuando estaban mirando en el microscopio, estaban viendo unas esporas de Bacillus. ¿Y qué Bacillus era? Bacillus anthracis, el que produce el carbunco. Y eso fue lo que se le colocó al ganado. También recordarán ustedes que al ganado también se le inyectó se le puso la vacuna y también les puso la bacteria, y por eso que hubo ganado que se murió y el otro ganado que sobrevivió. Entonces, en la práctica, nosotros también ya hemos visto bacillus, porque en la práctica ustedes habrán visto estos bacilos gram positivos grandes, formadores de esporas, y sobre todo tienen una espora a nivel central. Entonces, ahí ustedes los han visto. Entonces son bacterias aerobias o también pueden ser anaerobias facultativas, se encuentran en la naturaleza, y también otra de las particularidades que tiene Bacillus es que son bacterias relacionadas con el bioterrorismo. La que es causante de enfermedades es Bacillus anthracis, la que produce el carbunco o el anthrax. Ahí pueden ver ustedes las imágenes de los bacilos gram positivos. Como pueden ver, son bacilos largos. Son bacterias inmóviles, y una particularidad es que también tienen cápsula. Y ya habíamos mencionado que todo lo que tenga cápsula pues favorece a que impidan la fagocitosis. Esa cápsula contiene un ácido polideglutámico, pero va a depender de la formación de un plásmido, que es el PX01. Existe el otro plásmido, el PX02, que tiene otra función, lo vamos a ver en un momento. Y también otra característica que tienen los Bacillus anthracis es que se pueden desarrollar muy bien en los medios de cultivo. Ya lo habíamos estado mencionando, que las esporas son un mecanismo de defensa que tienen estas bacterias, y así se pueden estar presentes durante mucho tiempo en el suelo, en los tejidos, pero en exudados de animales muertos. En los cultivos viejos también, pero no va a encontrarse en la sangre o en tejidos de animales vivos, que quieren ustedes describirme la presencia de las esporas. Entonces, la otra toxina o el otro plásmido, que es el PX01, es la que va a producir un antígeno protector, que va a tener una capacidad inmunogénica. Entonces, si ya me están hablando de una capacidad inmunogénica, eso quiere decir que pueden producirme anticuerpos. Otra de las cosas que tiene Bacillus anthracis es sus dos proteínas, que es el factor edema y el factor letal. Como describen aquí con respecto al factor edema, es que activa la adenilciclasa. ¿Para qué? Para generar un edema por aumento del AMP cíclico. Y el factor letal, que es una proteasa que va a estimular a que los macrófagos produzcan factor de necrosis tisular y la interleuquina 1. Pero ambos necesitan del famoso antígeno protector, la que está codificada por el plásmido PX01, para que puedan ingresar en la célula. O sea, solas estos dos factores no pueden actuar si es que no tienen el antígeno protector. La forma de cómo el Bacillus anthracis ocasiona daño puede ser bajo tres mecanismos. Una de ellas es la inoculación o la contaminación de una herida por la tierra o el pelo de algún animal enfermo.
Entonces, en ese lugar ustedes van a ver que se va a formar esta lesión ulcerativa. Entonces, es una lesión ulcerativa que luego se forma una escara necrótica y por eso se le conoce con el nombre de pústula maligna. Esto puede llevar a cuadros de sepsis, o sea, complicaciones hasta con un 20% de mortalidad. Por eso que es importante detectarla a tiempo. También las esporas. Recuerden que estas bacterias son productoras de esporas y pueden ingresar al pulmón por vía inhalatoria. Entonces, al ingresar por la vía inhalatoria van a ser fagocitadas pues, por los macrófagos y se difunden por los vasos linfáticos del mediastino, en donde se van a transformar en formas vegetativas y desde ahí pueden producir un cuadro generalizado. Como discurren por los vasos linfáticos, entonces, ¿qué es lo que me pueden ocasionar? Adenomegalias, ¿no? O adenopatías. Y puede presentarse complicaciones, meningias y también cuadros de shock en el paciente. La otra forma, la tercera forma, que es la ingestión por la carne infectada. Entonces, y que de acuerdo a ello puede producirme lesión a nivel de la mucosa gastrointestinal con ulceraciones y hemorragias. Entonces, la infección oral termina siendo lo más frecuente en animales, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver la tablita tomada del Murray, de la cual se describe un resumen de los 3 cuadros clínicos que puede producir el carbunco. Entonces, bajo esas 3 formas se puede presentar las enfermedades en los pacientes. Si bien es cierto, carbunco ha ido bajando en el transcurso del tiempo, se describe más en el norte del país. O sea, sí pueden haber algunos casos particulares, no es que ahora sean brotes o algo, no, son casos particulares y que todo parte con los animales, ¿ya? El diagnóstico de laboratorio, pues el cultivo, ¿no? Con el líquido cefalorraquídeo, la sangre o las lesiones de los tejidos que están afectados, como pulmón, intestino, las vesículas en la piel. Y miren que puede crecer muy bien en el agar sangre rápidamente. Son colonias algo relativamente grandes, convexas, de bordes irregulares y ligeramente onduladas, ¿no? Y que tienen un aspecto de vidrio esmerilado. ¿Sí? Otras veces uno lo puede observar, por ejemplo, aquí miren, parece como una proyección de una medusa. Y que en el agar sangre, como ven en la imagen, no tiene hemólisis. Ese agar sangre debe de contener sangre de cordero, de la cual debe estar una temperatura de 35 a 37 grados por 24 horas, con o sin CO2, porque dijimos que también son bacterias anaerobias facultativas, ¿sí? Entonces recuerden aquí que con el antrax son los 3 cuadros clínicos que se pueden presentar. La otra bacteria muy conocida también porque causa las meningitis que están relacionadas en la población adolescente, adulto joven, es Neisseria meningitidis. Y miren que en el año 2024 tuvimos un brote aquí en el Perú y fue sobre todo en la zona de Iquitos y al final se tuvo que declarar en estado de cuarentena esta zona que fue Putumayo porque se estaban reportando varios casos de adolescentes o jóvenes que estaban presentando cuadros de meningocosemia, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver la imagen de las famosas hematomas, petequias que pueden presentar estos pacientes que muchas veces pues también pueden tener hasta mal pronóstico. Entonces, ¿dónde está ubicada la Neisseria meningitidis? A nivel de las vías respiratorias, sobre todo a nivel de la zona nasofaringe. Se contagia a través de los fomites o durante las conversaciones, cuando uno emite estos fomites, entonces ahí es donde se van a producir los contagios. Resulta ser más endémico en niños menores de 5 años y adolescentes, por eso les decía, no es sobre todo adolescentes, adulto joven, los que pueden presentar este cuadro clínico y está relacionado con cuadros de sepsis y la meningitis. ¿Cómo lo vamos a ver en el GRAM? Se ven diplococos gram negativos, ¿no? Y son bacterias que no se mueven. Esos diplococos son diplococos algo achatados, por eso que los describen también como si fueran unos granos de café. Por ejemplo, aquí en la imagen se ven medios achataditos, ¿ven? Por un lado. Entonces, como granos de café.
Son bacterias aerobias, metabolizan la glucosa, también pueden metabolizar la citocromoxidasa y también la catalasa. La catalasa, la enzima que degrada el peróxido de hidrógeno ¿en qué? En agua y en hidrógenos, ¿no? Es lábil a las variaciones ambientales y del pH y son muy exigentes para su cultivo. El cultivo que se necesita es el cultivo de Taller Martin. Y sí, también es lábil porque nosotros tuvimos un caso ya hace algunos años en la cual llegó a la emergencia una mujer de 20 años, diabética, y que había llegado con cuadro de cefalea y rigidez de nuca. Ante ello, lo primero que uno sospecha es que es un cuadro de una meningitis. Entonces le hicieron el estudio del líquido cefalorraquídeo, la punción lumbar, y sorpresa con la punción lumbar, resultó tener una gran cantidad de neutrófilos. Se pensó en ese momento que podría ser, ¿cuál es la bacteria más frecuente? Neumococo. Se pensó en un primer momento que podría ser neumococo por la gran cantidad de neutrófilos. Bueno, cuando ustedes vean un líquido cefalorraquídeo con abundantes neutrófilos, ya uno hace sospechar que estás frente a una infección bacteriana. Entonces, lo que le hicieron fue llevar la muestra de líquido cefalorraquídeo al laboratorio. ¿Qué pasó? Esa muestra no le encontramos nada de bacteria. Dijimos que raro, si la muestra está purulenta, debe aislarse la bacteria. Debimos de haberlo visto en la tinción Gram. Se consultó por qué no estábamos viendo en la tinción Gram y después también para el colmo no crecía nada en el cultivo. Y nos dimos con la sorpresa que la muestra la habían guardado en refrigeración. Toda muestra cuando llega al laboratorio no debe pasar más de 2 horas a temperatura ambiente porque las bacterias se mueren. Entonces, si las bacterias se mueren, no las voy a poder detectar. La única manera que yo pueda detectar las bacterias es con pruebas moleculares. Entonces, tuvieron que recuerdo que a esa paciente derivaron esa muestra a que le hagan biología molecular y sorpresa, salió Neisseria meningitidis. Y a nosotros en el laboratorio, como parte de los cultivos, nos salió negativo. ¿Por qué? Porque la dejaste en refrigeración esa muestra, cuando no es correcto. Esta es una tablita para que ustedes tengan la diferenciación de las diferentes especies de Neisseria, sobre todo las que más se describen es la Neisseria meningitidis, la Neisseria gonorrea, y miren que todas ellas, a excepción de Moraxella también es otra de las bacterias que ocasiona infecciones del tracto respiratorio, sobre todo respiratorio bajo, son las que pueden ocasionar esas neumonías atípicas. Entonces, de las dos son las que más describen la Neisseria meningitidis y gonorrea, ¿no? Y todas las neisserias producen o metabolizan glucosa, como ahí se hace referencia. Pero miren que la Neisseria gonorrea solo metaboliza glucosa y no metaboliza maltosa ni sacarosa. Entonces son las pruebas bioquímicas las que me van a también permitir diferenciar las distintas especies que se puedan dar con Neisseria. Pero recordarse sobre todo las dos primeras porque son las que más nos ocasionan cuadros clínicos. Como toda bacteria, también tiene sus mecanismos de los cuales cómo te produzco el daño, ya sea a través de sus polisacáridos capsulares, que evita la fagocitosis, sus pili o fimbrias, que son las que nos van a permitir la colonización a nivel de la zona de la nasofaringe. Y les comento también otro caso. Tuvimos un joven homosexual a la cual le habían detectado VIH, y a este joven también estaba presentando síntomas de una gonorrea. ¿Ya? ¿Qué síntomas estaba presentando? Ardor al orinar, orinaba poquito cada rato y también tenía pus que le salía por el pene al paciente. Entonces, nosotros lo primero que pensamos fue que iba a ser una Neisseria gonorrea. Grande fue nuestra sorpresa, o sea, fueron diplococos gran negativos, todo bien, nos dijimos, bueno, esto es Neisseria gonorrea y por la clínica, ¿no? Pero grande fue nuestra sorpresa que no se aisló gonorrea, lo que se aisló fue Neisseria meningitidis. Entonces nosotros dijimos, ¿qué pasó acá? ¿Por qué la Neisseria meningitidis? Entonces, ¿qué es lo que había sucedido? ¿Dónde coloniza la Neisseria meningitidis? A nivel de la cavidad oral, en la zona del orofaringe.
Entonces, este paciente, y para esto también citamos al paciente, se le tomó el cultivo del o hisopado de la zona de la orofaringe para verificar si este paciente también era portador de Neisseria meningitidis y nos salió que era positivo. Le pedimos también que viniera su pareja. Dijo que fue un sexo casual, o sea, con una pareja cualquiera. Entonces, bueno, pues también había adquirido la infección, ¿no? Entonces, ¿y de qué manera llegó ahí la Neisseria meningitidis? Pues porque el paciente practicaba sexo oral, ¿no? Entonces, por ahí. Y a todos también nos sorprendió porque él también colonizaba, o sea, era portador, probablemente la pareja casual que tuvo también era portador de Neisseria meningitidis. Miren ustedes cómo puede darse a través de un cuadro clínico y uno comienza a indagar la historia y te vas a dar con sorpresas, ¿no? Bueno, proteínas de la membrana que también tienen ahí sus porinas, como el LOPA o el POR-RMP, y los lipooligosacáridos, que son los que se encargan de ocasionar los cuadros clínicos relacionados con la Neisseria meningitidis. Ya estábamos mencionando pues que esta bacteria pues, puede ingresar por las gotitas respiratorias, se pueden adherir muy bien a la mucosa a través de sus piliofimbrias, pueden ser absorbidas por las células epiteliales, ingresan al sistema nervioso a través del líquido cefalorraquídeo y pueden pasar a la sangre, ¿no? Entonces van a consumir la glucosa en el cerebro. Recuerden que la única manera de que la glucosa tenga alimento o el cerebro tenga alimentos a través de la glucosa, ¿no? Obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo, pueden producir cuadros de infarto cerebral, daños a nivel de los nervios auditivos, visuales, nervios motores. Entonces, miren ustedes todo lo que puede ocasionar esta bacteria. Entonces, la bacteria también produce endotoxinas. Esas endotoxinas a que te conllevan a una hipotensión, a un daño del endotelio que está relacionado con la presencia de estas petequias, como pueden ver en la imagen, que es la hemorragia capilar. Esto puede llevar a cuadros de coagulación intravascular diseminada, compromiso de la glándula suprarrenal, lo que finalmente puede llevar a la muerte del paciente. Ya hemos estado mencionando la tinción gran, el cultivo, las pruebas de los antígenos capsulares y las pruebas de moleculares, sobre todo las pruebas moleculares son las que tienen la mejor sensibilidad. Como les contaba en el casito que les decía, ¿no? Dejaste la muestra en refrigeración, entonces sabes que los cultivos convencionales no vas a poder obtener el resultado, no te va a crecer la bacteria porque ya la bacteria está muerta. Entonces, donde sí lo pueden detectar son las pruebas moleculares porque aquí detectan a la bacteria viva o muerta. Ahí ustedes tienen la imagen del líquido cefalorraquídeo, de cómo es que uno podría encontrar la alteración. Recuerden que todos los que sean bacterias, en bacterias la glucosa se va a consumir del líquido cefalorraquídeo, pudiendo tener valores muy, muy bajos. Después también las proteínas son las que pueden estar más bien elevadas, ¿no? Cuando uno está sospechando en un proceso infeccioso bacteriano. ¿Sí? Entonces ahí tienen algunas de las características. Secas tienen a los diplococos gram negativos. En el aspecto de grano de café, ahí se les ven un poquito achatadas. El cultivo es el Taller Martin. Este Taller Martin es el agar sangre, de la cual está preparada con otro medio base GC y se le adiciona diversos suplementos para que pueda desarrollarse muy bien la Neisseria. Las colonias pueden crecer muy bien de 18 a 24 horas, también están a temperatura de 35 grados y como pueden ver en la imagen son transparentes, no tienen pigmento, no producen hemólisis y son de tamaño mediano y convexas. Esta es otra de las opciones, los antígenos capsulares también que se detectan también en el líquido cefalorraquídeo. El detalle es que pueden tener no muy alta sensibilidad. Lo que sí va a tener una mejor sensibilidad son las pruebas moleculares. De la misma manera, sobre todo en población pediátrica, cuando tú tienes una muestra de líquido cefalorraquídeo, le haces para neumococo, Neisseria y Haemophilus influenza, que es lo que en un momento vamos a conversar. Este es el panel molecular, es un PCR múltiplex que sobre todo está diseñado para aquellos gérmenes que tienen que ver con la comunidad, desde
bacterias, hongos como el criptococo y también los virus, ¿no? Entonces esto tiene bastante relevancia porque estas pruebas moleculares en 1 hora o en menos de 2 horas tú ya puedes tener los resultados. Y recuerden ustedes que el líquido, el sistema nervioso central es un líquido o bueno, es un sistema de la cual tiene tejidos que no se pueden regenerar, por eso que también es importante su detección. Y mientras más pronto ustedes tengan ya el agente etiológico, podrán darle el mejor manejo al paciente para que se trate de que no tenga secuelas. A ver, un ratito, chicos. ¿Va a salir? No sé si por ahí escucharon, pero mi gatito estaba haciendo bulla. Entonces, como se metió acá, ya quería salir. Bien, vamos a hablar de otro grupo de bacterias que también tienen mucha relevancia médica, de las cuales parte de ellas, por lo menos las 3 bacterias, están relacionadas a su prevención con la vacunación. Y nosotros en nuestro país hemos tenido dificultades con la vacunación y por ello pues han ido apareciendo estas infecciones de las cuales uno pensó que ya estaban viéndose disminuidas o pocos casos, ¿no? Desgraciadamente también con estas infecciones, por lo menos con las 2 primeras, pueden resultar hasta ser mortales en los pacientes, ¿no? Corynebacterium difteria, ¿no? La que nos ocasiona la famosa difteria, el hombre resulta ser el reservorio, es una enfermedad, como mencionan ahí en la diapositiva, es un proceso agudo, de la cual conlleva cuadros febriles, es muy contagioso también. Y otra de las cosas es que aquí la difteria produce una exotoxina. Entonces, esa exotoxina va a tener acciones a nivel de dónde, de la tráquea, la faringe, la laringe, va a ocasionarnos cuadros de inflamaciones, hemorragias, fibrina y necrosis. Y de manera sistémica, pues a nivel del corazón, afectando al miocardio, al hígado, las glándulas suprarrenales y también el riñón. Entonces la forma de contagio va a ser de persona a persona y la toxina es el factor patogénico principal. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta toxina? Entonces, cuando se introduce la bacteria y produce esta toxina, pues genera una mayor destrucción celular. Entonces, esta destrucción celular conlleva la formación de fibrina y esa fibrina se va a terminar formando unas capas que va a ser como un tipo pseudomembrana. Y esta pseudomembrana, cuando uno lo quiere tocar, va a resultar ser sangrante. Pero es esta la muestra que nosotros necesitamos para realizar, para el descarte de la difteria, ¿no? Entonces, también esta toxina es la que daña al sistema nervioso central y también al miocardio. Ya, entonces aquí lo importante es la vacunación, por eso dice que los anticuerpos antitoxina es lo que va a determinar la inmunidad. Corynebacterium difteria, la característica es que son bacilos también gram positivos y miren ustedes que pueden disponerse de forma de letras chinas, ¿no? O sea, como una Y, como una L, acá aparece una Y, ¿no? Una L, así se disponen, ¿no? O una B, como ven, pueden ver acá, ¿no? Entonces son bacterias inmóviles, estas sí no producen esporas, son bacterias también aerobias, anaerobias facultativas, son lábil a los desinfectantes, o sea que se pueden morir rápidamente al utilizar un desinfectante y a las altas temperaturas. Otra de las cosas, ustedes recordarán que en la clase cuando hicimos de los estafilococos, en los hemocultivos hicimos referencia de que cuando uno encuentra un estafilococo coagulasa negativa como un Staphylococcus epidermidis, se sospecharía o que sería más probable que puede ser una contaminación. Lo mismo pasa con los Corynebacterium. Cuando uno aísla de los hemocultivos bacilos gram positivos, nos queda la duda de que puede ser también una colonización o una contaminación al momento de haber realizado la toma de muestra. Ahora, ¿qué pasaría si yo también tengo un paciente de la cual estamos sospechando una endocarditis? De esa endocarditis se ven las vegetaciones, le toman los hemocultivos y sale alguno de estos Corynebacterium. Entonces sí es más probable que uno le tenga que dar valor. Ahora, los Corynebacterium también forman parte de nuestra microbiota, como pueden ver ustedes ahí en la imagen, ¿no? Y tenemos varias especies de Corynebacterium, aquí se describen.
Ahora, también los Corynebacterium pueden ser patógenos oportunistas en pacientes que tienen prótesis. Y esto es lo que yo les decía de la famosa pseudomembrana, que uno tiene que tomar la muestra, ¿no? Y que puede resultar ser sangrante. ¿Ven? Ahí está. El aspecto de las lesiones con membranas es el cuadro clínico característico. Se siembran en agar sangre, pero que contengan telurito, loéfer u otras sustancias. Entonces, ¿ustedes qué cosa van a visualizar? Que en esta placa se van a ver así las colonias negras. Pero lo que más se usa para la Corynebacterium difteria es las pruebas moleculares. Entonces, acá uno tiene que tomar pruebas moleculares y llevarlos al laboratorio de referencia, que es un hisopado orofaringio, y de esa manera pues verificar la presencia de este Corynebacterium difteria, ¿no? Este fue un caso que tuvimos en el 2 de mayo, esto fue en el 2020, y lo pongo porque fue un caso muy mediático, que eran de la Victoria, la familia no estaba vacunada, la niña, y lo tuvo esta niña, su hermanita, su papá, su mamá, todos ellos, pero no tuvieron síntomas, pero sí tenían la presencia del Corynebacterium. Y todo eso se pudo haber prevenido con la vacunación. Desgraciadamente esta niña cuando ingresó a la emergencia estuvo hospitalizada casi 10 días y la niña falleció. ¿Por qué? Porque la toxina hizo daño a nivel del miocardio. Entonces eso fue lo que agravó el cuadro y finalmente ocurrió su muerte. Miren ustedes que para ese entonces, 2020, tuvimos muchos problemas con respecto a la vacunación. No se estaba realizando la vacunación, así que los niños eran más propensos a que puedan ser contagiados por una bacteria y que puedan tener hasta complicaciones, ¿no? Entonces ahí un poquito que se describió primero el panorama, qué es lo que estaba sucediendo en Lima, que teníamos mucha la parte de la migración y además también, como pueden ver en la imagen, lo que eran las tasas de vacunación estaban siendo muy bajas. Miren que solamente se había llegado al 41%, entonces eso hacía que los niños eran más susceptibles a que puedan adquirir estas infecciones, ¿no? Y así fue como sucedió. Miren la imagen de la niña, cómo se veía esa membrana. Entonces de ahí fue que se realizó esa toma de muestra. La niña ya venía con un tiempo de enfermedad de 9 días y bueno, pues ya la niña pues falleció, ven como pueden ver ustedes. Y la complicación a nivel cardíaco. Le hicieron sus pruebas moleculares, las pruebas del cultivo bacteriológico, y resultaron ser positivas. Ahí pueden ver ustedes la placa del agar sangre cuando se sembró para la difteria, que fue el personal del laboratorio quien realizó esa toma de muestra, y ahí en la imagen del lado izquierdo pueden ver a los bacilos gram positivos, ¿no? El Corynebacterium. Y esto es un poquito para mencionar esta línea del tiempo de cómo la niña adquirió la infección y quiénes son los contactos de la niña. Ven ustedes que la niña había tenido el cuadro clínico y que luego acudió al hospital, ¿no? Y que después pues falleció el día 30, ¿no? Entonces todo fue tan rápido con la niña, ¿no? Todo fue muy rápido y la niña pues la trasladan al hospital el día 21, pero ya la niña venía presentando pues unos ciertos síntomas, ¿no? Entonces aquí lo importante es la vacunación y como pueden ver también aquí en la imagen, tanto papá, mamá y hermanita, todos ellos también tenían a la difteria, ¿no? Y ahí se hicieron los estudios, las pruebas moleculares, como pueden ver los cultivos, y resultaron ser positivas. Y miren que la hermanita, la de 2 años, sí tuvo síntomas, pero fueron leves, ¿no? Fueron leves. También, de hecho, que si la niña estuvo en contacto con los padres, a los padres también se les tuvo que hacer los estudios porque los padres también trabajaban y tenían contacto con los amigos, ¿no? Amigos, la familia. Entonces se estudiaron a todos los casos para ver cuántos de ellos ya tenían como pruebas positivas, ¿no? Entonces eso es lo interesante cuando uno hace la búsqueda de todos los contactos, ¿no? Bien, entonces eso es Corynebacterium difteria. Vamos con Haemophilus influenza.
También esta bacteria habita en el tracto respiratorio. Aquí lo característico es que vamos a tener dos tipos de Haemophilus influenza, una que tiene cápsula y la otra que no tiene cápsula. Las que tienen cápsula son las que nos podrían producir los cuadros más severos, como una meningitis o una neumonía, una artritis, una vaginitis, y está relacionada con el serotipo B, que es la más frecuente. La que no tiene cápsula también puede producir cuadro clínico, pero son más localizados, como una otitis, sinusitis, conjuntivitis. Puede también producir neumonías, pero en los adultos mayores, y algunas complicaciones en aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pueden ver ustedes ahí en la imagen que son cocobacilos o bacilos gram negativos cortos y largos, ¿ven? Tienen ahí ustedes cortos y aquí tienen largos. Eso significa que es una bacteria pleomórfica. Ya son bacterias que no se mueven, si tienen cápsula, recuerden al serotipo B, que es la más frecuente, no forman esporas, son bacterias aerobias y anaerobias facultativas, pero también para que se pueda desarrollar el Haemophilus influenza necesita de dos factores, que es el factor 5 y el factor 10. ¿Ya? Entonces necesita de ellas para que pueda desarrollarse muy bien el Haemophilus. Aquí tenemos una tabla también para poder diferenciar a las diversas especies de Haemophilus, ¿no? Entonces las más clásicas, las que más se describen por los cuadros clínicos es Haemophilus influenza, Haemophilus parainfluenza, y de ahí está el Haemophilus ducreyi, que ya luego lo conversaremos, pero es el que ocasiona las enfermedades de transmisión sexual. Es este de acá, el último, el ducreyi. Y está relacionado pues como si fuera una descarga uretral, ¿no? Que se puede producir en los pacientes. Eso es interesante también, el hablar del Haemophilus ducreyi, ¿no? Que también ya se conversará en su momento. Igual, como todas las bacterias, para poder producirme el daño necesito tener fimbrias para poder adherirme a la piel colonizante. Tiene sus endotoxinas, que son las que van a inactivar los cilios del epitelio bronquial o de las células bronquiales. Hay que también tener en cuenta que aquí hay presencia en estos tejidos, que son nuestras primeras vías de entrada, de que se pueden meter, o sea, la bacteria puede producir estas endotoxinas y que nos van a inactivar estos cilios, que son como el primer mecanismo de defensa, ¿no? Luego también tenemos a la cápsula, ¿no? Entonces, esta bacteria también tiene, esta bacteria también tiene esos polisacáridos, ¿no? En su cápsula, y de las cuales son los que permiten la identificación. Por eso decíamos que el serotipo tipo B es el más frecuente. Hay también que nos pueden inducir a la formación de los anticuerpos IgM, IgA o IgG. ¿Ya? Síntesis de las proteasas que van a destruir a la inmunoglobulina A de la mucosa respiratoria, ¿no? Entonces ahí también pueden darse esas situaciones, síntesis de proteasas, y los plásmidos, que son resistencia a antibióticos, de los cuales también pueden transferirse por conjugación. En la síntesis de proteasas que destruyen la inmunoglobulina A de la mucosa respiratoria, recordad que la inmunoglobulina A se encuentra en estos lugares, en las zonas donde uno tiene pues estos orificios, ¿no? Y que importante también mencionarlo, porque la inmunoglobulina A es la inmunoglobulina de las mucosas y son las primeras pues en defendernos, al igual que también los cilios, porque si los cilios también se inactivan, entonces va a generar que la bacteria se quede, ¿no? Y pueda producir estos daños, ¿no? Entonces, el gram, la tinción gram, como pueden ver, son cocobacilos, gram negativos, pleomórficos, y también son gram variables, ¿no? Ahí tienen la imagen también del agar sangre, o mejor dicho, el agar chocolate, de la cual está enriquecido con los factores 10 y 5. ¿Ya? Entonces, eso no se vayan a olvidar con con qué medio uno utilizaría para poder tener una mejor identificación, agar chocolate con los factores 5 y 10.
¿no? Entonces es interesante el encontrar estas características. También se había mencionado de que estas bacterias, tanto como el Haemophilus influenza, bacterias Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae, que a veces no se van a poder identificar de manera rápida en la tinción GRAN, entonces puedes tú correrle las pruebas ya sea de estos antígenos capsulares que se puede trabajar en el líquido cefalorraquídeo en sangre o el uso de pruebas moleculares, ¿no? Con lo cual te va a precisar, ¿no?, el diagnóstico sobre todo, ¿no? Entonces eso es lo interesante del poder utilizar estas pruebas inmunocromatográficas, ¿no? O pruebas de tipo látex, de las cuales se mezcla el líquido cefalorraquídeo del paciente con el reactivo y uno tendría que ver qué cosa esta reacción de antígeno-anticuerpo. Bien. Eso es en cuanto al Haemophilus influenza. Entonces recuerden que Haemophilus influenza, si bien puede producir cuadros respiratorios, pero en población pediátrica más está relacionado a los antecedentes de sin vacunación en los niños, cuadros febriles de tos, ¿no? Eso es lo clásico para mencionar de del hemófilos influenza, además también de que puede producir cuadros de meningitis. Nosotros en el 2 de mayo hemos tenido oportunidad de tener varios pacientitos pediátricos con secuelas que quedan por hemófilos influenza. Bien, otra de las bacterias que también tienen relevancia es la famosa Bordetella pertussis, la que nos produce la tosferina, tos convulsiva, ¿no? Entonces aquí lo característico es el pacientito que va a tener esa tos, una tos de tipo exigente, paroxística, con estridor, ¿no? Y también va a tener una evolución lenta que puede tomar de 3 a 4 semanas, ¿no? Entonces es importante también tenerlo en consideración en cuanto a la Bordetella pertussis, que es la tosferina. En el agar sangre, como pueden ver ustedes, que también contiene ciertos aditivos, pues lo característico de esta bacteria, ay, ¿qué pasó acá? Lo característico de esta bacteria es que son cocos bacilos muy pequeños, son gram negativas, tienen cápsula y por lo tanto impiden la fagocitosis. Las cepas patógenas para el humano resultan ser inmóviles y son bacterias aerobias estrictas, ¿no? Entonces existe también un medio ideal para poder aislar a la bacteria del hemófilos, que es el cultivo en medio Bordet Gengo, que la cual contiene el agar sangre, el almidón, el ácido nicotínico, carbón y glicerol. Entonces, de la misma manera como las otras bacterias, estas bacterias también tienen sus fimbrias o sus adhesinas, sus hemaglutininas, ¿no? Entonces, para ver todas estas sustancias las cuales van a terminar dañando al epitelio ciliado, ¿no? Y la toxina lo que va a generar es aumentar la secreción bronquial, inhibir la quimiotaxis y también favorece lo que es la linfocitosis. Entonces se describe mucho lo que es esta toxina dermonecrótica porque produce vasoconstricción capilar y cuadros y la necrosis, ¿no? Lo que puede conllevar. Entonces la otra cosa es que la citotoxina traqueal impide pues la regeneración del epitelio ciliado bronquial, por lo tanto resulta ser una evolución lenta, ¿no? En estos casos, para tosferina, el cuadro clínico es lo mandante, ¿no? Entonces hay que también tener en consideración si mi pacientito está presentando algún cuadro respiratorio, ¿no? Entonces en el hemograma uno va a encontrar leucocitosis, linfocitosis, ¿no? Entonces ahí. El cultivo, sobre todo en la fase catarral, es lo mejor y si uno eh, necesita un tiempo más rápido para poder obtener estos resultados, pues sería el uso de las pruebas moleculares. Recuerden que Haemophilus influenza también está asociado a qué? A que no se haya vacunado el paciente, tiene problemas de alta mortalidad. Los casos que hemos tenido en el 2 de mayo más bien tuvieron que tener camas disponibles individualizadas, ¿no? Porque esta bacteria pues, puede resultar ser mortal, ¿no? Puede resultar ser mortal y bueno, pues, ¿no? Entonces uno tiene que
también informar al respecto a la familia, no si es que uno no lo maneja de manera inmediatamente, pues corres el riesgo de que pueda presentar complicaciones. Los casos que hemos tenido en el 2 de mayo de hemófilos influenza fueron cuadros de meningitis que se fueron complicando y fallecieron, ¿no? Entonces eso también tiene mucha relevancia y también hay que darle la importancia cuando aparecen estas infecciones. Finalmente, Gardnerella vaginalis, que esta bacteria coloniza la zona de la vagina, ¿no? Y estas van a comenzar a proliferar cuando tenga ausente mis bacilos de Dorderlein o los lactobacilos, ¿no? La vaginosis bacteriana es una infección muy frecuente en las mujeres, ¿ya? Y esto es por una alteración de la microbiota de la vagina, ¿no? Donde la población predominantemente pues pasa de lactobacilos hacia la colonización de microorganismos, ¿no? Entonces, el Gardnerella es un bacilo gram variable. ¿Eso qué quiere decir? Que es una bacteria positiva o negativa. Entonces va a habitar sobre todo en las zonas de la piel, de la mucosa intestinal y también en la mucosa genital. Las condiciones de pH, dice, superior a 5 y ausencia de lactobacilos, pues permite la proliferación, ¿no? Producen la desaminación de la lisina, la ornitina y también la arginina, ¿ya? Liberando pues las aminas como la cadaverina, la putrescina y la trimetilamina, ¿no? Entonces son elementos a los cuales va a suceder. Por eso que cuando la paciente tiene el cuadro clínico de la vaginosis bacteriana, uno lo que hace es medir el pH para ver cómo está esa secreción vaginal, si se mantiene, si es que sale mayor a 5, porque eso ya me estaría indicando que no hay muchos lactobacilos, ¿no? Los lactobacilos los tenemos desde la población pediátrica. Uno ya puede encontrar ahí en población pediátrica lo que es la presencia de los lactobacilos y no hacen nada, más bien resultan ser normales, ¿no? Además, también tenemos las células epiteliales de las cuales han sido invadidas por gérmenes, como pueden ver ustedes aquí en la imagen, que son las células clue cells. ¿Ya? Entonces ahí tenemos a las células que están inmersas o llenas de bacterias, ¿no? Y bien, hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta.